Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología. No, ahora sigue, Juanchi, cambia el chip. Rebobinemos. Compadre, ya no estoy en la misericordia, compadre. Estamos acá ya, Santa María de Nazaret. Ya, pregunta. Por eso en la calle Rosal. Eso te pasa por meter tanto floro. Simplemente di Padre Carlos Rosel y punto, sigue. Primera pregunta. Ya. Es que fueron como 5 o 6 años, pues, padre, ahí en la otra parroquia, pues, la costumbre. Dale, doctor. Bueno, hoy vamos a tratar sobre comunicación. Padre, ¿qué es la comunicación? La comunicación es la transmisión de ideas que puede ser a través del lenguaje, a través del gesto, a través del silencio, como hablábamos la vez pasada. Comunicar es transmitir ideas a través de diferentes medios. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene un sentir? Es que toda comunicación debe tener un sentir, porque tú tienes que hablar de lo que tienes en el corazón. No vas a hablar de cuestiones que tú no sientes, no experimentas, no vives. Uno puede comunicar ciertamente ideas abstractas, pero la mejor comunicación es la que sale del corazón. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene un sentir pero no es ecuánime? Si tú dices que tu comunicación no es ecuánime, significa que tienes que ajustar esa comunicación para que sea ecuánime, para que tu comunicación sea una transmisión coherente, con sentido común, porque si no hay ecuanimidad, o estás loco, o estás descentrado, o es un exabrupto, y entonces no es una comunicación eficaz. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene una queja? Si la queja Un reclamo. Si el reclamo es justo, bendito sea Dios, porque hay que sacar lo que existe dentro. Si tú tienes un reclamo y es justo, comunícalo. Si tienes una queja y es justa, comunícala. No te guardes eso, porque si te guardas las cosas que te incomodan, son como carbones encendidos que queman dentro. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene una reivindicación? Mira, la justicia es una virtud muy cristiana y la justicia hace que uno exija el respeto a uno mismo. La justicia tiene que ver con los derechos fundamentales. Entonces, cuando hay justicia, hay paz. Y si yo en justicia digo algo, eso va a traer paz, porque traerá paz interior y también contribuirá a la paz del ambiente. Si yo veo que en un lugar hay injusticias y reclamo, estoy contribuyendo para hacer un mejor ambiente. ¿Qué pasa cuando mi comunicación identifica la gran mayoría? Entonces significa que eres portavoz de un sentir común, eres portavoz de algo que implica un problema, una dificultad en una comunidad, y tu comunicación hará mucho bien porque permitirá mejorar el ambiente de esa comunidad. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene un propósito de por medio? Un propósito de por medio, una meta, una meta por cumplir. Toda comunicación tiene una meta, tiene un objetivo, tiene un fin. Entonces, si tú no comunicas con un fin, significa que tu comunicación está mal hecha. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene una responsabilidad y un liderazgo? Significa que eres un buen comunicador, porque un líder comunica bien, un líder transmite ideas claras, un líder transmite ideas y mueve en sentido positivo, porque hay líderes en sentido negativo, a la gente para que se logren reivindicaciones justas. ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene un trabajo pendiente? Mira, en la comunicación, en la transmisión de ideas, tenemos que darnos cuenta que no podemos abarcar todo
Y puede ser que haya problemas que no se resuelvan, pero ya los hemos planteado, hemos puesto las cartas sobre la mesa y pueden quedar pendientes, sí, pero esos pendientes no se quedan colgados ahí, sino que son, como su nombre lo indica, asuntos que, estando ahí, aún no se han resuelto, los vamos a abordar en algún momento determinado. Que no quede, en otras palabras, como un pendiente eterno. ¿Qué pasa cuando mi comunicación está entre el amor y el odio? O sea, le debo mucho a esa persona, pero esa persona también, de alguna manera, en algún momento, una que otra vez, me ha me ha causado sinsabores, momentos agrios, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi comunicación está entre el amor y el odio? Le debo mucho, pero también hay sinsabores. Mira, como cristiano, tú no puedes odiar a nadie, ¿de acuerdo? Ya. Como cristiano, tú tienes que ser una persona que construye puentes, no que abre zanjas. Como cristiano no debes tener ojerizas. Como cristiano no puedes poner la cruz. Como cristiano no puedes quitar el habla. Entonces la comunicación no puede ser entre el amor y el odio. La comunicación tiene que estar marcada por la caridad, lo cual no significa que vas a aplaudir a quien se porta mal. ¿Qué pasa cuando mi comunicación es tóxica gracias a un amor tóxico? Lo tóxico hay que erradicarlo de nuestro lenguaje, de nuestros gestos, de nuestro comportamiento. Mira, 2 de Corintios 2.15, hay que tener el buen olor de Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 2.15? Hay que tener buen olor de Cristo. Entonces, si uno tiene el buen olor de Cristo, no es una persona tóxica, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando mi comunicación tiene un compromiso con la ciudadanía? Yo me comprometo con la ciudadanía a hacer esto, aquello, lo otro, más allá, más acá, aquí. Una persona que asume problemas de una comunidad, de un grupo, y se vuelve portavoz de ese grupo, debe tener una comunicación clara, justa, caritativa y desinteresada, porque hay personas que asumen la representatividad de un grupo, pero por intereses ideológicos, por intereses económicos, entonces no son verdaderos líderes. Son mercenarios que están buscando su propio interés. ¿Qué pasa cuando mi comunicación no es comprendida? O sea, yo quiero hacer esto, pero la gente lo malinterpreta, la gente de alguna manera refiere o infiere otra cosa que no es. ¿Qué pasa cuando mi comunicación no es comprendida o necesita más comprensión de la que ya tiene? Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando estaba en una parroquia X, la gente me contó de un padre Y que le habían puesto el ruso. ¿Sabes por qué el ruso? ¿Por qué el ruso? Porque nadie lo entiende cuando habla. Entonces, no podemos hablar nosotros en chino, en ruso, en un lenguaje que no nos entienda. Tenemos que ser claros, ¿me entiendes? Sí. También había un padrecito que le decían Tarzán, ¿sabes por qué? Porque estaba de liana en liana preguntándole al padre Carlos Rosell. No, porque se va por las ramas. También nuestra comunicación no puede irse por las ramas. Y había otro padrecito que le decían almohada, ¿sabes por qué? Porque era un soñador como Fernando Belaúnde Terry, que soñaba con proyectos monumentales, colosales y muy ambiciosos para el Perú y su grandeza. No, porque solo sirve para dormir. Entonces, tampoco podemos adormecer a la gente. No estoy diciendo que seas un payaso y que estés contando chistes a cada rato, pero la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser de tal manera que llegue al otro, que no lo anestesie, sino que llegue al otro y que el otro quede edificado con lo que yo le estoy diciendo. Ya, padre, ¿qué pasa cuando de mi comunicación dependen muchas personas?
En realidad, todos siempre podemos decir que lo que decimos, lo que afirmamos, lo que pronunciamos tiene una repercusión social. O sea, no solamente un presidente, un alcalde, un obispo, el papa o un párroco son personas cuyas palabras repercuten y afectan a los demás. Tú también, lo que dices afecta a tu ambiente, porque el ser humano es un ser relacional, es un ser social, y todo lo que haces tiene una repercusión social. Lo que dices tiene una repercusión social. Si tú, por ejemplo, dices una lisura en la calle y un niño lo escucha, ese niño ¿cómo queda? Queda pues escandalizado, ¿no? Entonces, tú no puedes ser una persona que piense que lo que dices no tiene repercusión. Todo lo que dices tiene repercusión. ¿Cuál debe ser mi motivación para comunicador? Para comunicar el mensaje. Tú tienes que tomar conciencia como cristiano que tu motivación es Cristo. Tienes que dar gloria a Dios con tu lengua, gloria a Dios con tus gestos, gloria a Dios con lo que dices, gloria a Dios con tus expresiones, gloria a Dios con tus silencios, gloria a Dios con tu comportamiento. Tu motivación es la santidad. Tú eres un community manager, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú tienes que ser una persona que a través de lo que comunica da gloria a Dios. ¿Cuál debe ser mi moral para comunicar? La moral de Cristo, la moral de un cristiano es la moral de Cristo. Ya lo he dicho, lo voy a decir. En tu comunicación tiene que haber verdad, no mentira. En tu comunicación tiene que haber caridad, no rencillas, no odios, no venganzas. En tu comunicación tiene que haber justicia, mostrar lo que es justo, defender los derechos fundamentales de las personas. En tu comunicación tiene que haber respeto al otro, aunque el otro no comparta tu punto de vista, tenemos que ser respetuosos. ¿Cuál debe ser mi prioridad para comunicar? La prioridad es el bien de la persona. San Juan Pablo II hablaba de la norma personalista. ¿En qué consiste la norma personalista? En que yo no puedo considerar al otro como cosa. La persona es lo más importante en la sociedad. Primero Dios, luego la persona. Y me tengo que preocupar de la persona, no de las cosas. Entonces, la prioridad en tu comunicación tiene que ser siempre que lo que yo diga edifique al otro. Y todo eso será para la gloria de Dios. Porque lo que hace bien al hombre da gloria a Dios. ¿Cuál debe ser mi leitmotiv para comunicar? Mi motivo vivo. Mi leitmotiv para comunicar, ¿cuál debe ser? Como miembro de la iglesia, la santidad, reflejar a Cristo, imitar a Cristo. 2 Corintios 2:15, ¿qué dice? Ya te olvidaste. Hay que tener el buen olor de Cristo. ¿Cuál debe ser mi modus operandi para comunicar? Educación, amabilidad, respeto, comprensión, paciencia. ¿Cuál debe ser mi modus vivendi para comunicar? Ser coherente, porque si tú eres una persona incoherente, ¿con qué moral vas a hacer, por ejemplo, entrevistas sobre Dios, sobre la iglesia, si tú no vives con coherencia? ¿Sabes el cuento del cangrejito? El cangrejito papá le dice a sus hijitos los cangrejitos: están caminando mal, caminan para atrás. Y los cangrejitos le dicen al cangrejo papá: a ver papá, pues tú camina. Caminó el cangrejo papá y nunca más corrigió a sus hijos. Moraleja, a ver, cuéntame la moraleja. Bueno, yo lo único que sé es que a veces el balde, el polo,
puede estar lleno de cangrejos, pero con las tenazas se traen abajo al cangrejo que está escapando del bolo, del balde. Estás cambiándome de ejemplo. Y se va al fondo. ¿No has entendido la moraleja? Bueno, ya. Te la voy a repetir, hermano. Ya. Cangrejo papá le dice a sus hijos los cangrejitos, están caminando para atrás, caminen bien. Y los cangrejitos le dicen a papá cangrejo, a ver papá, camina tú. Ya. Cangrejo papá caminó y nunca más corrigió a sus hijos. Moraleja, hermano, tú eres comunicador, tienes que sacar la moraleja. Bueno, no sé cuál sea la moraleja verídica, auténtica, verdadera de No eso. flores, hermano. Pero yo lo que sé es que así como se camina para adelante, también de alguna manera en algún momento tienes que caminar para atrás para saber de tu origen, de tu memoria, de tu acervo, de tu identidad como persona, como ciudadano del país, como ciudadano de tu localidad, como ciudadano regional, como ciudadano del continente, como ciudadano del mundo. Por eso. O sea, siempre es bueno caminar para adelante para proyectarse, pero también está en no olvidar lo que uno fue, lo que uno era, lo que uno comenzó en su momento a su debido tiempo. Has hecho justo una comunicación Tarzán, ¿sabes por qué no? Sí. ¿Por qué? Porque estoy de liana en liana. No, pues te está yendo por las ramas. A ver, escúchame, te voy a dar la moraleja. Te estoy hablando de la coherencia. Ya. El papá cangrejo le está pidiendo a sus hijos caminar bien, cuando él no camina bien, él camina para atrás. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, ¿tenemos que ser coherentes o incoherentes? Coherentes. Ya, sigue, doctor. ¿Se puede romper esquemas en la comunicación? ¿Romper esquemas es bueno o es malo? Es bueno cuando traes la novedad que edifica, la novedad que trae aire bueno, que hace salir del aburrimiento en sentido positivo. La novedad en sentido bueno es aquello que trae una renovación de la comunicación, por ejemplo. Pero también está la novedad mala cuando comenzamos a hacer cosas raras. Pensemos en la misa, ¿no? La misa, que es el acto más sagrado, más santo, también es una comunicación de Dios a los hombres. Entonces yo tengo que respetar la liturgia. Yo no soy un showman, el cura no es un showman. Entonces, una novedad buena, por ejemplo, lo que hace el Concilio Vaticano II, que la misa se pueda decir en la lengua propia, que las oraciones ya no sean en latín, sino que sean las propias del lugar, lo cual no significa que el latín hay que dejarlo a un lado, ¿no? Porque el latín es la lengua oficial de la Iglesia. Pero una novedad mala sería que el sacerdote, con buena intención, yo no juzgo las intenciones, comience a hacer cosas raras en la misa. Entonces estamos hablando de una novedad mala, porque estás introduciendo cosas que no corresponden a lo propio de la misa, a la esencia de la misa, a la estructura de la liturgia. ¿Se puede romper estereotipos en la comunicación? Sí, pero para bien, no para mal. Uno rompe esquemas para bien. Cuando los esquemas ya son rígidos, asfixian, uno rompe esquemas. Como Jesús nuestro Señor, que fue revolucionario en sentido positivo, que rompió esquemas. Para un judío, el prójimo era otro judío. Para Jesús no. El prójimo es el otro, sea quien sea. Por eso nos contó la parábola del buen samaritano. ¿Se pueden romper tabúes en la comunicación? Depende a qué le llamas tabúes, ¿no? Tabúes y complejos en la comunicación. Amplio, un tabú es un tema que no se habla porque como es un tema complicado o que toca cuestiones delicadas e íntimas, mantenemos el silencio. Pero no podemos ir al extremo de ventilar nuestra intimidad. Hay cosas que no se ventilan públicamente. Hoy en día, lamentablemente, se ha perdido el pudor, se ha perdido la modestia, se ha perdido el respeto a la intimidad. Y, por ejemplo, hoy se habla de sexo por todo lado y de forma grosera y totalmente
desequilibrada porque no se respeta el valor sagrado de la sexualidad. Entonces muchos dicen, ya hemos roto el tabú de la sexualidad. Bueno, la sexualidad tiene un valor sagrado y hay que explicarla como lo dice la palabra de Dios. Es un don que Dios ha dado al ser humano. No hay ningún problema en hablar de la sexualidad siempre y cuando se hable correctamente. Lo que está mal es hablar de la sexualidad en un sentido que degrada al ser humano al nivel más animal. ¿Se puede sentar precedentes en la comunicación? Cuando una persona es competente en la comunicación, cuando hay autoridad moral, esa persona marca un hito, marca un camino. Grandes comunicadores han marcado hitos. Pensemos en San Pablo. San Pablo fue un gran comunicador, un gran evangelizador. Y en el plano que no es religioso, han habido personas que comunican bien, comunican con educación, comunican con claridad, marcan hitos. ¿Se puede hacer historia en la comunicación? Cámara arriba, hermano. Terminemos esta entrevista de la comunicación. Nosotros no debemos tratar de marcar una huella en la historia, sino que debemos de pasar por la historia reflejando a Cristo. ¿A qué voy? No busquemos hacer las cosas o comunicar las cosas para pasar a la historia. Quien tiene que lucirse es Cristo. Comuniquemos bien lo que tenemos en el corazón, con sinceridad, con verdad, con justicia, con caridad, con claridad. Y si en el ámbito de la iglesia nos dan algún encargo de lo que es la evangelización, perfil bajo, comuniquemos el evangelio al estilo de Jesús, con humildad. Comuniquemos el evangelio con nuestra propia vida. San Francisco de Asís decía que para muchos la única Biblia que van a leer es tu propia vida. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ánimo! Fue el padre Carlos Rosell, párroco de María de Nazaret, de la calle Rosal de Surquillo, para la cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Muchas gracias.